Hola a todos, espero que os gustara el último vídeo y vamos a comenzar con el segundo vídeo. Vamos a ver primero un poco cómo se coloca el tablero, algunos mates elementales que tenemos que tener cuidado de que no nos den, o quizá podemos dar. Y por último vamos a comenzar con un poco de estrategia con qué es el dominio del centro. Bueno, lo primero es que el ajedrez se distribuye en filas y columnas. Las columnas van de la letra A, que sería esta columna, a la H, que sería esta columna. Entonces tenemos la A, la B, la C, D, E, F, G y H. Y las filas van del 1 abajo hasta el 8 arriba. Tenemos la primera, segunda, tercera, etc. Sabemos que son muy importantes la segunda fila, ahora veremos por qué, y la séptima fila. Entonces, para colocar correctamente el tablero debemos colocar en la esquina derecha inferior la casilla blanca. Igual para negras porque sería tan solo rotar el tablero y sería igual esquina derecha abajo blanca. ¿Por qué? Porque siempre la dama tenemos que colocarla en su color. Es decir, la dama blanca tiene que ir en la casilla blanca y la dama negra en la casilla negra. Vamos a verlo, cómo quedaría. Y tendríamos esto, como vemos la casilla blanca está abajo, la dama blanca va en casilla blanca y la dama negra en casilla negra. También es importante observar que cada uno tiene, bueno, como vemos estas piezas, esta colocación, cada uno tiene una pareja de alfiles, pero cada alfil o sea, el blanco tiene un alfil que va por casillas negras y otro que va por casillas blancas. Lo que quiere decir que estos alfiles nuestros no se van a tocar. Y el blanco, el negro igual, uno por casillas blancas y el otro por casillas negras. Por tanto, debemos tener esto en cuenta a la hora de realizar cambios, sabiendo que los alfiles solo pueden controlar un color y si perdemos uno de los alfiles ya va a haber un color que no podamos controlar. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar sobre algunos mates elementales que tenemos que tener cuidado. Voy a colocar primero las blancas para no dejarnos dar el siguiente mate. Pongamos que las blancas empiezan con una jugada algo así. No es que sea una jugada muy recomendable, porque ya veremos que no controla el centro esta jugada. Y tampoco vemos que solo permite que el alfil salga aquí, pero para eso sería una mejor jugada esta. Ya veremos por qué. Pero bueno, pongamos que el blanco empieza así, el negro saca su peón controlando el centro, ahora veremos que esta jugada es buena. Y imaginaos que el blanco comete el error de hacer esta jugada. ¿Qué ocurre? Como vemos, estos peones ya no pueden volver hacia atrás, así que esta diagonal está debilitada y el negro nos daría mate con esta jugada. La dama sale, el rey no puede escapar y no podemos colocar ninguna pieza ya que el alfil solo va por casillas blancas y el caballo solo cubriría estas dos casillas. Así que habremos perdido la partida, tenemos que tener mucho cuidado. Y ahora vamos a ir con el mate del pastor, que es uno que se suele producir mucho, sobre todo cuando empezamos. En general lo suelen hacer las blancas, pero tenemos que tener cuidado también si no lo intenta hacer el negro. El blanco, por ejemplo, abre con su peón de rey. Esta jugada es buena porque domina el centro, ya veremos. Imaginaos que el negro hace lo mismo. Como vemos, estos peones están bloqueados. El blanco saca saca su dama atacando el peón de 5 del negro. Ahora hay que tener cuidado porque una jugada como esta atacando la dama sería un error. ¿Por qué? Porque ahora el blanco se come el peón, nos da jaque y ataca la torre a la vez. Pero como está dando jaque hay que poner una pieza en medio y por ejemplo tras una jugada como dama aquí, sencillamente nos comen la torre a las negras. Entonces aquí el negro tendría muchísima desventaja. Por tanto hay que tener cuidado y contra esta amenaza del blanco hay que defender el peón, por ejemplo, sacando el caballo. El caballo se desarrolla, controla el centro y defiende el peón. Y ahora el blanco juega su alfil aquí. Desarrolla una pieza, pero tenemos que tener en cuenta la amenaza que tiene. El alfil domina esta diagonal, como vemos, y la dama ataca el mismo peón. Este peón, el de F2 y F7, la columna F, la fila 2 y la 7, son los puntos más débiles de la posición. ¿Por qué? Porque como vemos solo los puede defender el rey al comienzo de la partida. Entonces ahora mismo el blanco, imaginaos que el negro hace una jugada como atacar la dama despreocupada, pues esto sería un error porque el blanco se come el peón y nos da mate al negro. Ya que la dama controla todas las casillas a las que puede escapar el rey, que solo es esta, y ataca al rey, y está defendida por el alfil. Por tanto, aquí el negro perdería la partida. En su lugar tenemos que evitar que la dama ataque este peón. Una forma de hacerlo podríamos pensar que es sacar el caballo a la banda, ya que el caballo defiende esta casilla, pero esta jugada no es buena porque
Digamos que el caballo, como hemos visto en la banda, suele estar bastante peor y de hecho tras una jugada como esta de desarrollo el alfil se abre y como vemos el alfil ataca al caballo. Y bueno, esto no es muy recomendable. Entonces aquí lo mejor sería sacar el peón, ahora sí porque ya hemos defendido este peón. Ahora la dama, por ejemplo, vuelve atrás, vuelve a amenazar el mismo peón como vemos y ahora sencillamente sí que podemos sacar el caballo, por ejemplo, y ya habríamos defendido esto y el negro tendría una buena posición. Otra forma de continuar podría ser, por ejemplo, sacar la dama aquí, defendiendo el peón, ya que la dama se interpone entre estos dos peones. Pero bueno, la jugada de caballo está bien, el negro desarrolla una pieza, luego puede seguir con el alfil aquí y enrocarse, y el negro tendría una buena posición. Además de que, como vemos, el caballo también puede amenazar entrar aquí y la dama estaría atacada por el caballo. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta, el mate del pastor, hay que tener cuidado. Otras formas de hacerlo es, por ejemplo, sacando primero el alfil, pero bueno, en este caso pues podemos continuar, por ejemplo, con nuestro caballo, atacando ahora este peón y bueno, luego ya pues sacamos el alfil, nos enrocamos y el negro estaría bien. Entonces ahora vamos a ver qué es el control del centro. Bueno, el centro está formado por estas 4 casillas, son de la columna de D4, D5, 4 y E5, esto ya con el tiempo nos irán sonando los nombres, pero también son muy importantes estas casillas de alrededor, porque como vemos están muy pegadas al centro y por tanto también ejercen una gran influencia, estas 4. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que como los peones solo pueden moverse en su fila, en su columna, perdón, excepto cuando comen y cambian de columna, porque sabemos que el peón, este por ejemplo, come así y así. Como los peones van hacia adelante, estos peones que voy a marcar en verde son en general bastante importantes, ya que son peones que pueden estar en el centro y controlar el centro. Por tanto, estos peones suelen ser un poco más valiosos que estos, por ejemplo. Aunque bueno, ya veremos que no siempre. Pero como regla general está bien saberlo. Entonces, el blanco, por ejemplo, puede jugar esta jugada. La forma de controlar el centro en general es o bien colocar peones y piezas en el centro o bien controlarlo a distancia. En este caso el peón se coloca en el centro, está controlando esta casilla, pero también está atacando esta y esta. Por tanto, está controlando esta casilla central y esta que hemos visto que es importante. Además, el alfil, como se ha abierto, también controla esta casilla que es importante. Esta también es buena, pero sobre todo nos estamos centrando ahora mismo en el centro. Y bueno, la dama también se abre, que nunca está de más. Aunque no la vayamos a sacar, porque en general la dama es mejor no sacarla al comienzo. Porque puede ser atacada por otras piezas y como la dama vale demasiado, no la queremos cambiar por nada, excepto por la otra dama. El negro, vamos a jugar como si el negro no controlara el centro. Bueno, en este caso es verdad que sí que está controlando esta casilla, pero como vemos no controla tanto como este peón. El blanco puede desarrollar su otro peón. En general el blanco tiene que sacar las piezas porque en la primera fila suelen estar peor, igual el negro. Y enrocar, son más o menos los objetivos. Controlar el centro, sacar las piezas para que, sobre todo alfiles y caballos, para que tengan más influencia y enrocar. Y ahora, bueno, el negro probablemente debería hacer una jugada tal que así, luchando por el centro, pero de momento vamos a ver qué pasa si el negro sigue jugando igual. El negro es verdad que controla el centro, pero vemos que el blanco tiene más espacio. Aquí tiene 4 casillas donde poner sus piezas y el negro solo 2. Entonces el blanco, por ejemplo, saca su caballo, el caballo controla el centro y también controla otras casillas de la dama, ya no puede ir a estas casillas la dama. El negro, por ejemplo, saca su caballo, ataca el peón, así que nosotros lo vamos a defender con nuestro caballo, que como lo defiende y sigue controlando más casillas del centro. El negro saca su alfil, el blanco, por ejemplo, saca su alfil aquí, ya que, como vemos, está en una de las casillas importantes y controla también otra casilla central. El negro, por ejemplo, se enroca, el blanco se enroca, ambos reyes están seguros, ya que estos peones van a defender bien a los reyes, ya sabemos que el rey está mejor enrocado. Y, por ejemplo, el negro pues sigue sacando su caballo, el blanco, por ejemplo, aprovecha y saca su alfil aquí. Y ahora, por ejemplo, el negro si saca su alfil, pues el blanco puede traer su torre. ¿Por qué? Porque la torre en esta casilla tan solo defendía un peón que no está atacado, y sin embargo, una vez que la movemos, no solo defiende un peón central, sino que en caso de que desapareciera, también podría tener influencia en la columna. Es verdad que sabemos que las piezas no saltan a otras, excepto el caballo, es la única que controla piezas
independientemente de que haya otras en medio. Es decir, la dama no puede controlar estas casillas porque hay un caballo en medio, pero en caso de que se abra la posición, la torre se haría más fuerte. Y como vemos, el blanco tiene mucho más espacio gracias a sus peones y al negro le cuesta. El negro no tiene mucho espacio para sus piezas, están muy encerradas. Por ejemplo, saca su torre, el blanco puede sacar su dama aquí. Es un poco mejor porque conecta las torres. Esto en general es bueno, ya que las torres suelen estar mejor en estas dos casillas, al menos en este tipo de posiciones, cuando aún hay muchos peones en el tablero. Y además la dama también ayuda a controlar esta diagonal, que es un poquito mejor que aquí, que tan solo chocaba con su caballo. Saca a la dama. El negro, por ejemplo, quita su alfil para que la torre pueda defender este peón. Además el alfil tampoco hacía demasiado aquí. Ya que como vemos chocaba con su caballo. Y el blanco pues puede traer la última torre y como vemos tiene una posición muy buena y superior, ya que tiene los peones en el centro, los alfiles y los caballos controlan el centro, las torres en las columnas preparadas y la dama también está bien puesta controlando la columna y controlando esta diagonal. Por tanto, aquí el blanco tendría una buena posición y luego ya pues podríamos seguir jugando. Y este es un esquema muy típico que en general el negro no nos va a dejar hacer porque él también va a querer luchar por el centro, pero es una buena idea a tener en mente sobre cómo podríamos sacar las piezas o más o menos cómo debemos ir sacándolas. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de cómo podría haber jugado el negro en caso de que lo hubiera hecho un poco mejor. El negro probablemente, esto es lo mejor que tiene, coloca otro peón en el centro evitando que el del blanco también siga avanzando. Como vemos, el peón negro controla estas dos casillas y el blanco estas dos. El blanco, por ejemplo, saca su caballo, ataca al peón, así que el negro lo decide defender con su otro caballo. También se puede defender con el peón, ya que vemos que el peón defiende, pero el alfil de repente ya choca con el peón. Entonces es mejor si podemos desarrollar una pieza, porque las piezas sabemos que hay que sacarlas, y además el alfil sigue teniendo toda esta diagonal, que puede ser importante. El blanco, por ejemplo, saca su alfil aquí, también controlando más casillas, vemos que controla esto y pone presión en este punto, pero bueno, el negro puede sacar su caballo, ataca este peón, así que el blanco lo defiende, por ejemplo, con su otro caballo, y el negro pues podría, por ejemplo, seguir con su alfil aquí, o por ejemplo su alfil aquí también puede ser una buena opción. Se va a enrocar, el blanco se va a enrocar y la partida estará más o menos igualada. Por ejemplo, podría seguir aquí enroque, el negro se podría enrocar y por ejemplo el blanco podría sacar su peón, sencillamente defendiendo el centro y preparando también que el alfil pueda salir aquí o aquí, dependiendo de dónde más nos convenga. Y bueno, pues el negro podría hacer más o menos parecido. Es verdad que el alfil queda encerrado, pero la posición es más o menos igualada. El blanco está un poquito mejor porque este alfil, como vemos, es un poquito más fuerte que este. Este alfil controla toda esta diagonal y el negro no controla más que defender el caballo. Pero bueno, la posición está más o menos igualada. Ha sido un juego correcto de los dos. Y más o menos son algunas de las formas en que podemos comenzar a jugar. Como resumen, ya sabemos, hemos visto que es importante desarrollar las piezas. Vale, voy a hacer, por ejemplo, esta jugada. Es importante desarrollar las piezas que tenemos, sobre todo alfiles y caballos. Es importante colocar peones en el centro si podemos, al menos uno de ellos. Y sobre todo también luego conseguir enrocar. Con negras también debemos hacer algo parecido. Y tener mucho cuidado a estos esquemas donde el blanco trata de atacar el peón, que sabemos que hay que defenderlo con esta jugada. Y contra esta que amenaza el mate, defenderlo. Y cuando vuelva a amenazar, ya terminar de defenderlo, ya que el caballo se pone en medio del peón atacado. Así que bueno, espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo seguiremos avanzando y veremos algunos de los mates más básicos que hay que saber, un poco más técnico, pero bueno. Nada, espero que os haya gustado mucho y ya nos veremos en el siguiente. Venga.